apuntes de estudiantes, papeles de oficina, periódicos, cajas de papel y cartón, revistas e incluso libros. Cogersa se encarga de gestionar la mayor parte del papel y cartón que se recicla en Asturias. 23.000 toneladas son depositadas cada año en los contenedores azules que están localizados a lo largo de toda la geografía asturiana. Pero ¿qué ocurre con este tipo de residuos una vez que llegan aquí, a la planta de clasificación de Serín? En nuestra región hay ahora mismo repartidos 5.174 contenedores azules, pero no es la única fuente de donde recogéis papel y cartón. No, aquí llegarían a esta planta, llegarían todo lo que recogemos de esos contenedores y además llegaría lo que se recoge el Ayuntamiento de Oviedo en la recogida en cubos. Además, aparte, el papel y cartón es un bien muy utilizado y hay empresas privadas que se dedican a su recogida, sobre todo de grandes productores. El tipo de residuo, principalmente papel y cartón, no tiene más truco. Esto es muy sencillo, papel, cartón, periódico, revista, todo lo relacionado con ese material es lo que valdría para esta instalación. Los camiones de Cogersa llegan aquí a la planta de clasificación, descargan el residuo y comienza el proceso. Diariamente unos 20 camiones vienen aquí con el papel y cartón recogido por Asturias, lo descargan, una pala cargadora empieza a empujar el material a la primera cinta, de ahí sube a la primera máquina que tenemos, que es una criba de discos, que lo que hace es separar el cartón y el papel en tamaños. El primer tamaño, el grande, digamos, el tamaño superior a A4 o a A3 saldría por una cinta y ahí tendríamos ya separada una calidad de material que sería el cartón puro, ¿no? Cartón 100% cartón, que esa es una de las calidades que hacemos. Después esa criba separa el material más pequeño en dos cintas transportadoras, que son las que tenemos aquí al lado. Ese material ya entra en la cabina, donde empiezan los operarios a trabajar, a retirar impropios, a retirar plásticos que puede llevar. De ahí el material pasa a la siguiente maquinita que tenemos aquí en la planta, que serían los paper spike, su traducción literal es papel pincho. Lo que hace es separar, esa máquina lo que hace es separar el cartón más pequeño, ¿vale? Separamos el cartón más pequeño, digamos que es el del tamaño de un folio, más o menos, de ese tipo de tamaño de cartón. Y ahí tenemos otra calidad de material que llamamos cartón A4, ¿no? Que sería con un tanto por ciento inferior de cartón que el anterior. A su vez, luego las cintas se juntan en una y entrarían en otra cabina de selección donde está el resto de personal de la instalación, y ahí lo que dedicamos es a quitar otro poquito de cartón que puede haber quedado y a seguir quitando impropios. El resto del material que sigue por la cinta sería la última calidad, la tercera calidad que hacemos, que sería lo que se llama papel, periódico, revista, selectiva. Bueno, es un poco de todo, básicamente sería el papel y cartón sin el cartón. Hablabas de los impropios, que son esas pequeñas equivocaciones que los ciudadanos cometemos a veces. ¿Qué es lo que llega aquí y no debería estar en esta planta? Sí, la cantidad de impropios es muy pequeña, ¿no? Pero siempre hay, lo que tú dices, errores y equivocaciones. Estamos en torno a un 2% como máximo de material que no debería venir. Estamos hablando siempre, por ejemplo, una de las cosas que más confunde la gente es el brick, el cartón de bebidas, que como es una parte de cartón, la gente lo confunde y lo echa al contenedor de papel. Esto es un envase, debería ir al contenedor amarillo. Otros materiales, pues el papel plastificado, que desgraciadamente es muy difícil su reciclaje, o papeles, por ejemplo, y cartones marchados de grasa, tanto de comida, usados, pañuelos. Este tipo de material no debería venir nunca a esta instalación. Al personal, ¿cuántos operarios trabajan aquí diariamente? Tenemos 12 operarios, que si sumamos los palistas, los cargadores de las palas, suman 14 personas, todas pertenecientes a un centro especial de empleo. Santi, me he fijado que ahora mismo en una cinta transportadora acaba de pasar un libro. ¿Qué ocurre con ellos? Intentamos, los libros que la gente tira a los contenedores de papel, intentamos recuperarlos. Tenemos un proyecto y se basa en eso, intentar recuperar los libros y se puedan reutilizar.
entonces a la parte final y vemos que casi todo se aprovecha. Sí, del papel y cartón casi todo se aprovecha. Una vez prensado ya va a las plantas recicladoras y ahí se utiliza todo para volver a generar más papel y cartón. Un dato curioso de esta planta, es la fracción más antigua, Santi. Sí, es la con la que empezamos en Cogersa la recogida selectiva, es también la que tiene más tradición en todos los sitios, siempre hubo gente que se dedicaba a la recogida de cartón y bueno, es algo que tenemos todos interiorizado. La conclusión que podemos sacar los asturianos, los ciudadanos en este caso, es que con solo un pequeño gesto vamos a hacer que merezca la pena. Sí, mira todo lo que conseguimos con ese pequeño gesto, hemos creado puestos de trabajo, hemos ahorrado materias primas, hemos protegido el medio ambiente y solo ese pequeño esfuerzo de separarlo en casa y bajarlo a uno de esos numerosos contenedores que tenemos distribuidos por Asturias.